Beverly Hills, 1989. En una mansión majestuosa, una familia adinerada y un crimen atroz. Eric y Lyle Menéndez, dos jóvenes con una vida llena de privilegios, fueron acusados de desvivir a sangre fría a sus propios padres, José y Kitty Menéndez. Lo que al principio parecía un caso de ambición y codicia, pronto se transformó en un juicio mediático que reveló oscuros segundos. ¿Fue esta tragedia resultada de años de abuso y sufrimiento, o simplemente un acto despiadado impulsado por la avaricia? El caso de los hermanos Menéndez es uno de los más polémicos en la historia de Estados Unidos. Marcaron a una generación con traiciones familiares, un juicio transmitido en televisión y un veredicto que, aún hoy, sigue dando de qué hablar. En 1989, una tragedia se estremeció a la familia Menéndez en una lujosa mansión de Beverly Hills, transformándose en uno de los casos criminales más polémicos de Estados Unidos. Los protagonistas fueron dos jóvenes hermanos, Eric y Lyle Menéndez, quienes asesinaron brutalmente a sus padres, José y Kitty Menéndez. La pregunta que resonó en la mente de todos fue, ¿qué pudo llevar a estos hermanos a cometer? Desde afuera, los Menéndez parecían una familia de éxito y poder. José, un inmigrante cubano, había trabajado incansablemente hasta convertirse en un influyente magnate de Hollywood. Kitty, su esposa, era el pilar que acompañaba y apoyaba cada uno de los logros de su marido. Juntos, construyeron un imperio, y sus hijos, Lyle y Eric, parecían tener la vida perfecta. Pero detrás de esa fachada de éxito, una historia más sombría permanecía oculta. ¿Quién fue José Menéndez, padre de los hermanos Lyle y Eric Menéndez? José Menéndez fue un hombre que encarnó el sueño americano. Nació en La Habana, Cuba, y llegó a Estados Unidos en busca de un futuro mejor cuando Fidel Castro tomó el poder en su país. Sin apenas dominar el inglés, comenzó de cero, con una determinación que no tardaría en abrirle puertas. Ganó una beca de natación en la Universidad del Sur de Illinois, donde conoció a Kitty, quien se convertiría en su compañera de vida. Con su nuevo hogar en Nueva York, José y Kitty formaron una familia y tuvieron a sus hijos, Lyle y Eric. La carrera de José en el mundo empresarial comenzó a despegar rápidamente. Su primer trabajo en Coopers y Lybrand lo catapultó al éxito, ascendiendo hasta convertirse en presidente. Así, José Menéndez construyó su vida a base de esfuerzo y dedicación, cimentando el lujo y la aparente estabilidad en la que vivía. Posteriormente, ocupó importantes cargos en compañías como Hertz y RCA Records, donde fue instrumental en la firma de contratos con bandas icónicas como Menudo y Eurythmics. En los años 80, José Menéndez era un hombre que había alcanzado el éxito que muchos sueñan. Con un salario anual de $500,000, el fruto de años de esfuerzo y dedicación en la industria musical había construido un imperio y asegurada una vida de lujos para su familia. Este logro les permitió mudarse a California en 1986, primero a Calabazas y luego a una mansión en Beverly Hills. Para cualquiera que mirara desde fuera, la vida de los Menéndez parecía perfecta. Pero detrás de las paredes de su hogar había algo oscuro. Lyle y Eric Menéndez, sus hijos, crecieron en Princeton, Nueva Jersey, y asistieron a las mejores escuelas. La familia valoraba la educación y los logros. Ambos hermanos comenzaron su vida académica en la prestigiosa escuela matutina de Princeton. Lyle, al llegar a la universidad, fue aceptado en la Universidad de Princeton, un logro de gran orgullo para la familia. Sin embargo, en 1987, después de mudarse a California debido a un nuevo trabajo de José en Carolco, Eric comenzó sus estudios de secundaria en un instituto en Calabazas, mientras que Lyle, a pesar de su prometedora entrada a Princeton, pronto se enfrentó a dificultades. Fue puesto en probatoria académica debido a su bajo rendimiento y también en libertad condicional disciplinaria, algo que lo llevó finalmente a abandonar la universidad tras ser acusado de plagio. Este incidente empezaba a mostrar que la perfección no lo era todo. Pero algo oscuro y definitivo estaba a punto de suceder el 20 de agosto de 1989. Aquella tarde de verano, la mansión de la familia Menéndez, ubicada en el exclusivo 722 de North Rifle en Beverly Hills, fue testigo de una calma inquietante. José y Kitty, exhaustos después de una jornada en alta mar pescando tiburones en un lujoso yate, buscaban un momento de descanso. Esa noche,
Sus hijos, Lyle y Eric, se habían marchado, dejando a la pareja en casa. Ya entrada la noche, José y Kitty se retiraron al estudio, buscando perderse en el glamour y la adrenalina de una película de James Bond, La espía que me amó. Mientras la trama se desarrollaba en la pantalla, los vecinos reportaron haber escuchado algo extraño, un sonido, como fuegos artificiales, alrededor de las 10 de la noche. Pero lo ignoraron, sin saber que esos sonidos marcaban el fin de una era y el comienzo de otra. La tragedia se desató en cuestión de segundos. José Menéndez recibió el primer impacto, un disparo a quemarropa en la parte posterior de la cabeza con una escopeta Mossberg calibre 12, un golpe final, brutal y sin aviso. El eco del disparo despertó a Kitty, quien, aún adormecida y sin comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo, se levantó de la cama y corrió por el pasillo. Pero no llegó lejos. Un disparo la alcanzó en la pierna, haciéndola caer en un charco de su propia sangre. En el suelo, fue el blanco de una serie de disparos implacables en el brazo, el pecho y, finalmente, en el rostro, dejando un cuerpo irreconocible. En un intento desesperado por desviar la atención de las autoridades, tanto José como Kitty fueron alcanzados luego en las rodillas, un detalle calculado que daría al crimen el aspecto de un ajuste de cuentas de la mafia. Sin perder tiempo, los hermanos abandonan la escena. Lanzaron las escopetas desde Mulholland Drive y se dirigieron a una sala de cine local para ver Licencia para matar, estableciendo una coartada. A las 23:47, los hermanos regresaron a casa, y Lyle, en un acto cuidadosamente ensayado, tomó el teléfono y llamó al 911, su voz quebrada en un grito de desesperación: «Alguien mató a mis padres». A pesar de sus palabras, la policía comenzó a sospechar de ellos casi de inmediato, pero el caso carecía de pruebas concretas. Durante el juicio, Eric relató un detalle inquietante. En la escena del crimen, había notado un cartucho de escopeta olvidado en el suelo. Sin vacilar, lo reconoció en el instante y lo escondió en lo que el oficial a su lado miró hacia otro lado, un intento más por cubrir el rastro de pruebas. La mansión Menéndez, una joya arquitectónica de estilo mediterráneo en el corazón de Beverly Hills, siempre había contado con un sistema de seguridad de alta gama, digno de las celebridades que alguna vez la ocuparon, desde Prince hasta Elton John. Sin embargo, pese a su sofisticada protección, existían vulnerabilidades desconcertantes. José Menéndez, a menudo indiferente, dejaba el sistema de alarma apagado y las puertas sin asegurar. Incluso el robo de su Mercedes-Benz 560 Cel, sustraído audazmente de la entrada circular de la casa apenas semanas antes de los asesinatos, no logró modificar esta costumbre. Mientras José mostraba esa confianza casi imprudente, Kitty vivía bajo una sombra de temor. En las semanas previas a los asesinatos, su inquietud se hacía evidente. Bloqueaba la puerta de su dormitorio por las noches y guardaba un rifle en su armario, una medida que parecía destinada a protegerse de algo o alguien que temía, aunque no lo dijera en voz alta. En una de sus últimas sesiones con su psiquiatra, Kitty reveló una preocupación escalofriante, confesando que sentía miedo de sus propios hijos, a quienes describieron, con una frialdad incómoda, como posibles sociópatas. Estos detalles inquietantes apuntaban a algo oscuro y latente en aquella casa de lujo, donde las apariencias de éxito y tranquilidad escondían miedos profundos y, tal vez, la premonición de una tragedia inevitable. Tras aquella noche marcada por el horror, los hermanos Menéndez no solo quedaron huérfanos, sino también como herederos de una fortuna de $14 millones, que hoy equivaldría a unos 35 millones. En vez de mostrarse abatidos o reservados, se sumergieron en una vida de lujo desmedido, un detalle que más tarde haría que la opinión pública y los investigadores miraran con recelo su repentino estilo de vida. En poco tiempo, el dinero empezó a fluir hacia relojes y coches de alta gama, a caprichos extravagantes y hasta una incursión en el mundo empresarial. Intentaron abrir un restaurante en Nueva Jersey. Estos gastos, opulentos e imprudentes, reflejaban una frialdad que pocos podían entender. Lyle se regaló un Rolex, un Porsche 911 y se convirtió en el nuevo dueño de Chuck's Spring Street Café, un restaurante de alitas de búfalo en Princeton. Eric, por su parte, cumplió su sueño de contratar a un entrenador de tenis por tiempo completo y se sumergió en torneos profesionales, incluso viajando hasta Israel. Los hermanos dejaron la mansión de North Elm Drive, aquella escena de pesadilla,
para mudarse a lujosos áticos separados en Marina del Rey. Las noches de Los Ángeles los veían pasearse en el Mercedes-Benz descapotable de su difunta madre, frecuentar los restaurantes más exclusivos y darse cuenta del lujo de viajar al Caribe y a Londres, un derroche que pronto se convirtió en la pieza clave de la fiscalía. La caída de los Menéndez llegó cuando Eric, cargando con el peso de la culpa, confesó el crimen a su psiquiatra. Pero esa confesión no fue silenciosa. Al enterarse, Lyle amenazó con represalias si se revelaba la verdad. El psiquiatra, temiendo por su propia seguridad, recurrió finalmente a la policía, rompiendo el lazo de confidencialidad que normalmente protegería la privacidad del paciente. En diciembre de 1992, el gran jurado del Condado de Los Ángeles acusó formalmente a los hermanos Menéndez de la brutal eliminación de sus padres, desentrañando los oscuros hilos de una historia de traición, codicia y un destino sellado en el lujo. Así que llegó el momento del juicio de los hermanos. El caso Menéndez se convirtió en un fenómeno nacional cuando, en 1993, las cámaras de Court TV llevaron el juicio a millones de hogares norteamericanos, transformando la tragedia familiar en una especie de espectáculo público. En medio de la atención mediática, Leslie Abramson, la abogada del hermano menor, Eric, se alzó como una figura notable. Con un estilo desafiante y apasionado, Abramson construyó una defensa controvertida. Los hermanos, según ella, no habían accionado por ambición ni avaricia, sino como respuesta desesperada a años de abusos físicos y psicológicos, incluyendo presuntos abusos sexuales por parte de su padre. El fiscal de distrito de Los Ángeles, Gil Garcetti, anunció de inmediato que el juicio a los hermanos se volvería a intentar. El segundo intento fue un poco menos conocido, en parte porque el juez, Stanley Weisberg, se negó a permitir que las cámaras entraran en la sala del tribunal. Ambos hermanos fueron finalmente declarados culpables de 2 cargos de asesinato en primer grado y conspiración para cometer ese delito. Durante la fase de sentencia, la posibilidad de la pena de muerte se desvaneció. El jurado no la apoyó, inclinándose en su lugar por una condena de cadena perpetua. Más tarde, explicaron que el supuesto abuso planteado por la defensa nunca influyó en su decisión. Tampoco vieron en los hermanos antecedentes penales ni un historial de violencia, lo cual ayudó a esa decisión. En esta última deliberación, el jurado rechazó por completa la idea de que los hermanos habían accionado por miedo a sus padres. En cambio, llegaron a una conclusión implacable. Las eliminaciones no fueron motivados por el temor, sino por un deseo calculado de tomar el control de la vasta fortuna de sus padres. Fue un veredicto que trazaba una línea definitiva entre la defensa de abuso y la realidad de un crimen premeditado, arrojando así un oscuro desenlace a una de las historias más perturbadoras de la historia judicial estadounidense. El 2 de julio de 1996, el juez Stanley Weisberg pronunció la sentencia definitiva para Lyle y Eric Menéndez, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En un fallo que resonaría en la historia judicial de Estados Unidos, Weisberg impuso sentencias consecutivas tanto por las eliminaciones como por la conspiración para cometerlos. La sala del tribunal se llenó de una tensión palpable, donde el eco de la justicia parecía finalmente haber llegado para el horror que había sucedido. El 10 de septiembre de 1996, el Departamento de Correccionales de California tomó la decisión de separar a los hermanos, enviándolos a prisiones diferentes, una medida drástica que enfatizaba la gravedad de sus crímenes. Ambos fueron clasificados como prisioneros de máxima seguridad, aislados incluso de otros reclusos, un intento de proteger a la sociedad de 2 individuos cuya historia estaba impregnada de sangre y tragedia. Desde el momento en que cruzaron las puertas de la prisión, los hermanos Menéndez comenzaron a tejer nuevas historias en un entorno marcado por el sufrimiento y la condena. A pesar de que el estado de California impide las visitas conyugales para quienes enfrentan penas de vida. En enero de 1997, Lyle se casó con Anna Erickson, una exmodelo y amiga por correspondencia con quien había mantenido un contacto constante a lo largo de los años. Sin embargo, la felicidad de su unión se desvaneció rápidamente. El matrimonio terminó en menos de un año, cuando Anna supuestamente descubrió que Lyle estaba manteniendo una relación epistolar con otra mujer. La traición sumó otro capítulo de desilusión a su vida tras las rejas. Pero el destino aún le tenía reservado un giro inesperado. En noviembre de 2003, Lyle, ahora de 35 años, volvió a dar el paso hacia el compromiso,
esta vez con Rebecca Sneed, una editora de revista de 33 años originaria de Sacramento. Su ceremonia se llevó a cabo en el área de visitas de la prisión de máxima seguridad Mule Creek State Prison, un testimonio de cómo la esperanza puede florecer incluso en las circunstancias más sombrías. Lyle y Rebecca habían mantenido correspondencia durante aproximadamente 10 años antes de que su amor trascendiera las barreras físicas de la reclusión, estableciendo un vínculo que desafía las barreras. Eric, por su parte, también buscó la compañía en medio de su reclusión. En 1997, se casó en una ceremonia telefónica desde la prisión estatal de Folsom. Sin embargo, fue en junio de 1999 cuando dio el paso hacia sus segundas nupcias con Ruth Tammy Sacoman, de 37 años, en una pequeña sala de espera de la misma prisión. Tammy evocó la sensación de su celebración, recordando que su pastel de bodas fue un Twinkie. Improvisamos. Fue una ceremonia maravillosa hasta que tuve que dejarlo. Fue una noche muy solitaria. En una entrevista conmovedora con ABC News en octubre de 2005, Tammy expresó que su unión de 6 años con Eric era algo que he soñado durante mucho tiempo, y algo muy especial que nunca pensé que tendría. También publicó un libro titulado Nos dijeron que nunca lo lograríamos. Mi vida con Eric Menéndez, en el que compartía su experiencia. Sin embargo, Eric reveló en un programa de Larry King que el libro había sido editado en gran medida, dejando entrever un deseo de proteger su historia. Tammy, en una sincera confesión a la revista People, admitió la dificultad de no tener relaciones sexuales y como eso no era un problema para ella. Tengo que estar esencialmente separada, pero estoy emocionalmente ligada a Eric. Mis amigos no lo entienden. Con respecto a su sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, Eric Menéndez compartió sus sentimientos más profundos en una entrevista. Tammy es la que me hace seguir. No puedo pensar en la sentencia. Cuando lo hago con una gran tristeza y un miedo primitivo, como si estuviera entrando en un resfriado. Me asusta mucho simplemente que no hayan llegado a un acuerdo. En medio de la penumbra de su reclusión, Eric se ha adaptado a su entorno, trabajando como conserje nocturno y compartiendo una celda de 6 por 9 pies con otro prisionero. Desde 2008, él y Lyle han estado bajo la supervisión del Departamento de Correccional y Rehabilitación, cada uno enfrentando la realidad de su condena en prisiones diferentes. Lyle estaba detenido en la prisión estatal de Mule Creek de Yone, mientras que Eric cumplía su pena en la prisión estatal del Valle Agradable, en Cowling. Ambos hermanos saben que, según los términos de sus sentencias por múltiples crímenes, su futuro está sellado tras las rejas. En una reveladora conversación. Sin embargo, en febrero de 2018, se produjo un cambio inesperado en la vida de Lyle. A los 50 años, sus restricciones de seguridad se aliviaron, lo que permitió su traslado de la prisión estatal de Mule Creek a la instalación correccional Richard J. Donovan en San Diego, donde también se encontró su hermano Eric, de entonces 47 años. Este nuevo entorno penitenciario brinda a los reclusos la oportunidad de interactuar entre sí, y finalmente, después de años de separación, Lyle y Eric pudieron reencontrarse. La posibilidad de volver a verse no solo representaba un acto de redención personal, sino también una nueva esperanza en un mundo que había estado marcado por el dolor y la pérdida. Pled guilty. That was very hard for me to hear the ridicule about that because I really felt that Eric and we could have gone to trial like most people and just sort of, we weren't there, it wasn't us, and had that trial. What do you mean we could have gone to trial? We weren't there? Well, you could go to trial and just say that I was, chipping golf balls at the time and I wasn't there. And Eric and I went to trial and said, we did this. There were tapes. Tapes became admissible because we said we did it. Lyle and I fought because he felt that telling the world that Dad was a sexual torturer was killing Dad twice, and he did not want to kill Dad twice. And he fought, and he said, I don't want to go up there, I'm not going to take the stand, I'm not going to do it. And then when he did, there was a great outpouring, but there was also people laughing at him, and it was strange. Ahora el caso podría dar un nuevo giro en la vida de los hermanos. En 2023 se estrenó el documental Menéndez y Menudo, Boys Betrayed, Menéndez y Menudo, Chicos Traicionados, creado por Neri Inclán, un ex periodista de The Miami Herald, y precisamente,
por el autor del libro, Robert Rand. En él, Roy Rosselló, uno de los integrantes de la banda puertorriqueña, afirmó en una declaración jurada que José Menéndez abusó sexualmente de él cuando tenía 14 años. Los abogados de los hermanos Menéndez han pedido que este testimonio sea incorporado entre las nuevas evidencias que incluyen cartas escritas por los hermanos. La primera está dirigida a su primo Andy Cano, 9 meses antes del parricidio, y en ella habla uno de los Menéndez sobre los abusos sexuales. La otra, de Lyle a Eric, en la que también se habla de los abusos. Esta última data de 1990, cuando ambos ya estaban en prisión. Con todo ello, el fiscal del distrito del condado de Los Ángeles ha pedido al juez que revise la sentencia de los hermanos. De aceptar supondría la concesión de la libertad condicional. Como Lyle y Eric tenían menos de 26 años cuando cometieron el asesinato, eso les daría la posibilidad de optar a dicha libertad condicional.